bienvenida al médico neuropsiquiatra Pablo Bolognesi. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Marisol. ¿Cómo estás vos? Muy bien, por suerte. Bueno, hoy vamos a hablar de violencia, ¿no? Porque se estuvo hablando en las últimas semanas a raíz de todo lo que está sucediendo, ¿no? Con el juicio por el asesinato de Fernando Báez Sossi, se habló mucho de la violencia. Sí, creo que por ahí inicialmente es importante definir qué es violencia. Claro. Es un término muy usado, pero a veces poco definido y se usa indistintamente con otros términos que ahora me gustaría diferenciar. Violencia es una conducta intencional caracterizada por el uso de la fuerza, estamos hablando acá de violencia física específicamente, y que puede producir un daño a terceras personas, pero también objetos, animales o incluso uno mismo. Exactamente, hay violencia contra uno mismo. Y venía pensando yo que hay una palabra que se usa mucho como sinónimo de violencia, que es agresividad, y que está bueno por ahí diferenciarlo. Si bien son conductas similares, no son idénticas. Si bien el comportamiento puede ser muy prácticamente idéntico en su aspecto, ver una persona que está golpeando a otra, supongamos, pero las bases son muy diferentes. La agresividad es una conducta innata. Es una conducta que tenemos cargada genéticamente, por lo cual tiene una base biológica que compartimos con muchas otras especies y que tiene una función clara, un objetivo claro, que es garantizar la supervivencia. Claro. ¿Sí? A modo de defensa, ¿no? Exactamente. Entonces vos podés ser una persona absolutamente pacífica, tranquila, pero en un momento en el cual está en riesgo tu integridad física, te están robando o están agrediendo a un familiar o lo que sea, se va a despertar esa agresividad. Es algo que está latente. Está latente y que lo tenemos cargado genéticamente y es un plan de acción, digamos, que se puede activar en cualquier momento. Generalmente siempre hemos hablado del miedo como emoción y que tenemos dos conductas ante el miedo, que son pelear, huir, fight o fly. Bueno, y a veces cuando estás acorralado no tenés más remedio que pelear. Entonces es una conducta que decíamos está compartida con otras especies. Mientras que la violencia es fundamentalmente humana, acá no hay una amenaza a la supervivencia. La violencia tiene otras características que hacen que hay una frase que a mí me gusta mucho que dice el ser humano puede ser agresivo por naturaleza, porque lo tenemos cargado, pero será pacífico o será violento por cultura. La impronta cultural en la violencia es muy importante. Por ejemplo, para reforzar un poco más esta idea, el hecho de que comer esté en nuestra naturaleza no necesariamente implica que vayamos a tener atracones o a ser glotones. El hecho de que tener relaciones sexuales esté en nuestra naturaleza no significa que vayamos a tener conductas de abuso físico o de violación, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de que la agresividad esté cargada en nuestra naturaleza no significa que vayamos a ser violentos. La violencia es un fenómeno que nada tiene que ver con la amenaza a la integridad física, no hay un riesgo real y es una respuesta más posible entre muchas otras respuestas para dirimir conflictos, disputas, salvar situaciones. Tenemos muchas respuestas posibles ante una situación de conflicto, como puede ser la diplomacia, el diálogo, Por supuesto. ¿sí? El retirarte del lugar, el intentar entender al otro, la empatía. Bueno, la violencia es una respuesta posible más. Y nosotros lo vemos diariamente, nos encontramos con situaciones de violencia en forma cotidiana. Así que cuando usamos como sinónimo, que a veces se utiliza agresividad con violencia, no es lo mismo. Claro, porque uno puede decir, bueno, una persona violenta tiende a tener conductas agresivas. Bueno, sí, claro. La conducta agresiva, la agresión física existe, pero la agresividad como conducta, como por definición, es otra cosa. La violencia ya tiene, insisto, una impronta cultural, social, a veces tiene que ver con grupos de pertenencia, las barras bravas, muchos grupos delincuenciales, mafias, ¿sí? Entonces ya hay toda una cuestión cultural atrás. Y tenemos dos tipos de violencia, fundamentalmente, que son la violencia impulsiva y la violencia premeditada, que son muy diferentes cada una de la otra. En la violencia impulsiva vamos a ver que es una respuesta espontánea,
que no está planificada, en la cual hay una alta carga emocional, de emociones básicamente negativas, Claro. enojo, ira, frustración, Sí. miedo, Todo malo. suele ser en respuesta a una provocación, pero no hay una amenaza a la integridad física, ¿no? La violencia es una Como para conducta... responder de esa forma. Claro, la violencia es una conducta fundamentalmente humana, en la cual no hay una amenaza, decíamos, y entonces acá esta persona, si bien puede haber una provocación, actúa impulsivamente en forma desproporcionada. Bien. Cuando decimos impulsivo, todos básicamente entendemos de lo que estamos hablando, Sí. pero el impulso es una cosa y la impulsividad es otra. Impulso nosotros tenemos a lo largo del día o de nuestra vida Ujú. múltiples veces, Claro. pero de ahí a pasar al acto, ¿sí? Tenemos un espacio de reflexión, que pueden ser de un microsegundo, segundos, minutos, dependiendo del estímulo, en el cual vamos a evaluar esa situación y probablemente no terminemos pasando a la acción. Impulsos podemos tener en la esfera física de tornarnos agresivos, de agresividad verbal, impulsos sexuales, impulsos económicos, Claro. conductuales de Pero el mucho tema es tipo. cuando lo llevamos a la acción. Claro, y habitualmente tenemos ese espacio de reflexión en el cual muchas veces, gracias a que tenemos un sector cerebral, que es la corteza prefrontal, en el lóbulo frontal, que entre muchas funciones que nos hacen humanos, Sí. existe una que es el control inhibitorio de los impulsos. El lóbulo frontal es el freno de mano, lo hemos dicho alguna vez, Ujú. y entonces de repente por cuestiones éticas, morales, religiosas, sociales, culturales, no vamos a pasar al acto. Esto no es legal, Bien. esto no está bien, éticamente, moralmente, o no es el momento, o no es el lugar. En la violencia impulsiva, este espacio de reflexión, como en cualquier conducta impulsiva, no existe y la persona pasa al acto, en este caso con conductas violentas. Lo vemos todos los días. Yo pensaba ejemplos y digo, ¿sabes dónde lo vemos todos los días? En las esquinas de Mar del Plata. Así en el tránsito. En el tránsito, llegan dos Clave. autos, casi chocan, Sí. se tocan bocina Sí. y de repente pueden no pasar a mayores, pero de repente uno de los dos conductores se baja, por ahí con un Sí. palo, le empieza a romper el auto y de ahí la escalada de violencia o el rango de violencia puede llegar hasta pegarle a ese conductor o incluso ha habido casos de gente que se baja con un arma Es verdad. y dispara al otro conductor. En Entonces, por algunas eso, dependencias públicas también se han visto sí, también empezar a actos de romper violencia. todo. Exactamente, Sí. En exactamente. hospitales Claro, ha en sucedido hospitales lo hemos también. vivido muchas veces. Sí. ¿Sí? Reclamando atención ante las Claro. demoras que a veces son entendibles, a veces entendible el enojo, pero bueno, como yo te decía, Hay es que, claro, poner el una freno de respuesta mano. Sí. posible entre muchas otras Sí. respuestas. Puedes acercarte, hablar, pedir hablar con alguien. Sí, hay otras vías, ¿no? Hay otras vías, está bien que a veces esas vías se van cerrando, 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 pero no por eso vos vas a terminar golpeando, rompiendo todo, tornándote violento, claro. ¿entendés? O sea, por eso te digo, hay una cuestión cultural y el que es violento tiende a ser violento. La persona que tiene un acto de agresividad ante una amenaza es algo espontáneo. El violento Sí. es violento, es esa persona que vos Sí. tenés miedo de acercarte a plantearle algo, a decirle algo, porque no siempre sabés va a cómo se lo va a tomar y claro, siempre va a va a reaccionar reaccionar con violentamente. violencia. Por eso una violencia verbal, por eso una violencia psicológica, por eso golpear algo, romper un objeto, o por ahí es empujarte o pegarte. Esa persona ya tiene esos rasgos, pero en la violencia impulsiva es ante ese de censar que hay una provocación, responder desmedidamente, sobrevalorar esa provocación y actuar en forma impulsiva, espontánea y no planificada. ¿Qué pasa con la violencia premeditada? ¿Qué sucede? La violencia premeditada no tiene estas características de impulsividad. Acá no hay una provocación, esto es algo fundamental, Claro. no hay una gran carga emocional o a veces directamente no hay ningún tipo de carga emocional. Y la violencia entonces no surge como respuesta a un hecho, sino que es un medio para obtener algún tipo de beneficio. Ah, bien. ¿Entendés? La violencia premeditada tiene un objetivo claro. ¿Cuál es ese objetivo? ¿Cuál es ese beneficio? Puede ser obtener dinero en un robo, Ajá. que puede ir desde pegarte un empujón y sacarte una cartera Sí. hasta de repente un homicidio, ¿no? Sí, sí, sí. Puede ser obtener poder, la violencia por poder es algo muy visto en ámbitos políticos, en mafias, Sí. ¿viste? En grupos de poder que entienden que la violencia es un medio para fortalecer
ese posicionamiento poderoso a través del miedo que genera la violencia, pero ahí no están siendo amenazados, Para no hay nada. una gran carga emocional. Sí, Sino a que ya se veces, sabe que se iba a actuar de esa forma. Ya se sí, por eso te planificó. digo, es premeditada, es planificada. Yo voy a Claro. hacer esto y aquello otro, y no hay carga emocional, como te decía, y a veces lo que se busca, el objetivo, no es dinero, no es poder, a veces es diversión. A veces es placer, hay gente a la cual le gusta pelearse y provoca y busca la pelea porque lo que está buscando es esa situación de violencia en la cual va a ejercer esa violencia con mucho más autocontrol por ahí que la otra persona que está siendo amenazada y que está siendo puesta medio contra la espada y la pared. Las bases neurobiológicas de los dos tipos de violencia son diferentes, están siendo estudiadas. La más estudiada es la violencia impulsiva, donde hay un déficit casualmente en esta corteza frontal, que es la que pone frenos, y vemos un déficit de algunas sustancias, neurotransmisores como la serotonina, algunos neuromoduladores, algunas hormonas. Por eso para la impulsividad en general, porque la impulsividad no existe solamente en la violencia, existe en el juego patológico, existe en el consumo, existen las compras compulsivas, bueno, se utilizan los antidepresivos, que una vez hablamos de que no se usan solo para la depresión. Bueno, ¿por qué? Porque los antidepresivos tienden a aumentar el funcionamiento de este neurotransmisor que es la serotonina, que está en déficit en estos sectores frontales en las personas que tienen características impulsivas, que es la violencia más estudiada. Esa violencia tiene Bien. más tratamiento. La violencia premeditada ya interviene en rasgos de personalidad, conductas Más complejo. manipulatorias, rasgos antisociales. Claro. Ya estamos hablando de otro perfil de personalidad y otro perfil de persona. Yo no te diría de paciente porque en general no consultan. Claro, no, para nada. No, Pablo, muchísimas gracias. Ha quedado no, muy, muy gracias a claro ustedes. ambos términos. Felices vacaciones. Gracias, me voy un par de semanas de Muy vacaciones, así bien, que a creo que disfrutar. me lo merezco ampliamente. Por supuesto, a Sí, sí, descansar sí. con la familia, que la pases muy lindo. Muchas gracias. Nos volvemos a encontrar a la vuelta entonces. Sí, si Dios Ahí quiere, sí. está. Muchas gracias. Estuvimos hablando con el médico neuropsiquiatra Pablo Bolognesi acerca de la violencia.